Mis estimados estudiantes, en este video trabajaremos el curso de Cultura e Idioma Maya, Garífuna y Xinca. Básico, etapa 1, sección D. El tema que el día de hoy trabajaremos es conoceremos las generaciones de los derechos humanos. Esos derechos que cada uno de nosotros tenemos porque los tenemos desde el momento que nacemos y todos tenemos derecho también a reclamar por esos derechos que nos pertenecen. La primera generación, ¿sí?, llamados derechos civiles o individuales. ¿A qué se refería esta primera generación? Como acá lo dice, esta primera generación, déjenme contarle que nace de las revoluciones liberales en Inglaterra, Norteamérica y en Francia, entre el periodo de 1688 y 1789. También se le conoce como derechos naturales, así eran llamados en aquella época, o derechos del hombre. Estos incluyeron los derechos civiles y políticos y se refiere a los derechos individuales y sociales de cada uno de nosotros. Sí, esta entonces sería la primera generación. Tenemos una segunda generación llamados derechos colectivos. Sí, en esta segunda generación lo llamaban derechos colectivos. Esta surge de la revolución industrial. Recordemos, la primera nace de las revoluciones liberales y esta nace de las revoluciones industriales debido a la desigualdad económica. Buscaban garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y la cultura para el buen desarrollo de los seres humanos. Entonces, esto en la segunda generación. Tenemos una tercera generación en cuanto a los derechos humanos, ¿sí? La tercera generación era llamada derechos de los pueblos o de solidaridad. ¿Y a qué se refería esta generación? Se han incorporado entonces ya en esta tercera generación desde mediados del siglo XX el fomentar la solidaridad entre los pueblos de todo el mundo. Y tenemos también una cuarta generación que a partir de esta tercera ya también se le da crédito a todo lo que es la tecnología y esta pues también involucra en nuestros derechos. Tenemos también otras propuestas de nuevas generaciones. Nosotros podríamos mencionarnos que estamos, o ustedes más que todo también están en estas otras propuestas de las nuevas generaciones. Y estas propuestas como la cuarta, quinta o sexta podría ser protecciones de grupos vulnerables. ¿Y a qué se refiere esto? ¿Qué grupos vulnerables? Mujeres, niños y niñas y adolescentes, poblaciones indígenas como los mayas, los xinca y los garífunos, adultos mayores y de las personas con discapacidad. Y esto lo dice la Secretaría de la Paz Presidencial en Guatemala. Así que todos y todas tenemos derechos inherentes que nos corresponden desde que nacemos. Nos vemos en el siguiente video con nuestra siguiente clase. Estimados estudiantes, un gusto saludarles.